leer mucho, pero yo le ¿Capítulo digo que no voy a estar mucho. Lucas 24, del versículo 13. Y como por ahí sigue, yo lo voy a leer todo hasta 24:13, desde el 13 en adelante, para que tengan una idea de lo que pasó y de lo que está pasando con la entrada de Jesús a estos últimos 2 hogares que vamos a entrar. Que los quiero invitar a que vayan conmigo. (24:13) de Lucas. Amén. El último el último capítulo del libro de Lucas, y Lucas es el libro que está antes de Juan, o entre Marcos y Juan, que va a encontrar a Lucas. El último capítulo de Lucas, el versículo 13, el camino a Emaús. Y acuérdense, en el tema, para que el mensaje es dejando a Jesús entrar a nuestro hogar. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren la razón. Una de las consecuencias de Jesús entrar era que estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Aconteció, entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros y gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le fueron abiertos los ojos cuando cenaron con el Señor. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras?
Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entraron a la casa de estos 2 discípulos en la aldea de Emaús, entraron a esta casa. Pero ahora van a entrar, ahora Jesús entró a esta casa, ahora va a entrar a esta otra casa donde estaban los discípulos reunidos. No se dice de quién era la casa, estaban los 11 discípulos reunidos ahí con todos los demás que estaban ahí, estaban reunidos. No se dice de quién era la casa, pero él entra como quiera. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él le dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón, estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron de comer un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió con ellos, o delante de ellos. Vamos a orar para que Dios sea el que nos hable en el día de hoy. Padre, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que es predicar tu palabra. Señor, tú sabes que yo sin ti no soy nada, Dios mío, yo no soy nadie. Padre Santo, Padre Eterno, pero yo te doy gracias, Dios mío. No te pido que me quites, Señor, sino que me uses, Padre Santo, y que tu palabra vaya y haga aquello para lo que tú le envíes. Dios mío, permite que esta palabra nos permita abrir nuestros hogares a ti, en todo el sentido de la palabra. Señor, que podamos abrir nuestros hogares a ti, pero también, aparte de nuestros hogares, Señor, podamos abrir nuestros corazones a ti. Padre Santo, podamos abrir nuestros corazones para que tú mores en él, para que de esa misma forma entonces more en nuestros hogares, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. Cuando yo joven, tenía como 18 años, 17 años, mis hermanos ya estaban convertidos, Francisco y Nelson estaban convertidos, y yo me fui para Puerto Rico a vivir con mi papá por unos meses. Y yo había oído ya hablar de la iglesia, y la palabra que Francisco y Nelson me había hablado empezó a germinar en mi corazón. Y mientras germinaba en mi corazón, pues yo visité una iglesia pentecostal en Puerto Rico, porque ya yo había oído de las iglesias pentecostales. Y me fui para la iglesia porque la palabra que mis hermanos me habían hablado se había germinado en mi corazón, y ya ahora yo sabía que algo estaba tocándome dentro de mí y yo tenía que ir a una iglesia. Y me fui para una iglesia en Puerto Rico y le di mi corazón al Señor. Cuando yo le di el corazón a mi Señor, yo quería saber tanto acerca de la palabra de Dios, que había transformado mi vida y había cambiado mi corazón, que me metí a un curso por correspondencia. Yo tenía como 16 años, era que tenía 16. Metí un curso por correspondencia donde yo enviaba formularios y demás a una escuela. La escuela me enviaba exámenes y me enviaba de todo. Y la escuela se llamaba Emaús. Escuela de la Biblia o Instituto Bíblico Emaús por correspondencia. Y empecé, y yo le hacía preguntas, hermano. Yo sí le hacía preguntas. Yo creo que yo tenía esa gente loca. Le hacía muchas preguntas, ellos me contestaban y demás. Pero me acuerdo porque se llamaba Emaús, porque la historia habla de estos discípulos que iban camino a Emaús, que quedaban a una distancia de Jerusalén, y estaban caminando. Pero ¿por qué ellos, estando en Jerusalén, reunidos con los discípulos, se habían ido a camino a Emaús para sus casas? Los discípulos, los 11 se reunieron juntos, porque acuérdense, Judas había muerto.
Los 11 se habían reunido junto con los condiscípulos y demás y estaban en aquel hogar que no se sabe de quién era. Pero estos dos se habían desanimado. Su corazón se le había roto. Su corazón se había rompido. Otra forma que lo puedo explicar es que su corazón se había quebrantado. ¿Por qué su corazón se había quebrantado? Porque al Cristo, al cual ellos llevaban 3 años y medio, quizás 2 años, quizás 1 año, no sé, la Biblia no dice claramente cuánto tiempo habían seguido a Jesús. El Cristo que ellos habían seguido y que le estaba enseñando a ellos, los principales sacerdotes y los judíos y de aquella gente mala, religiosa, lo habían matado. Pues su corazón se quebrantó. Su corazón se quebrantó porque no habían entendido todas las escrituras perfectamente. Y se fueron, y la Biblia nos enseña que ellos fueron que camino de Emaús a su casa con un corazón quebrantado, roto. Y cuando nuestro corazón está roto, yo no sé ni cómo explicarle lo que es un corazón roto. Y yo lo mejor que puedo decir un corazón roto es a veces cuando un ser querido muere. Y es un ser querido que te quiere mucho. Su corazón como que tiende a romperse. A veces cuando hay un divorcio tiende a haber una rotura de corazón también, o él o ella. Pero también a veces los corazones se rompen cuando hay divorcio o se separa un novio de la novia, o cuando hay una pérdida de trabajo, que uno quiere mucho el trabajo, pues el corazón se rompe. Hay diferentes razones por las cuales se quebrantan los corazones, pero los corazones de estos discípulos estaban quebrantados porque el maestro que ellos amaban, que habían seguido por 1 año y medio, por 2 años de su vida, habían dejado quién sabe cuántas cosas y habían seguido al maestro, y el maestro ahora estaba muerto. Y ellos iban camino a Emaús, y una de las cosas que ellos estaban experimentando camino a Emaús era que estaban desanimados, porque se le había muerto el maestro. No habían entendido bien, sus ojos estaban velados y su corazón estaba quebrantado. Y eso se estaba hablando aquí el viernes de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque tu corazón no te sabe guiar, porque tu corazón te puede engañar, porque tu corazón puede hacer que tú tomes decisiones que no deberías de tomar. De todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ellos tenían el corazón destrozado porque Jesús se había muerto, y ahora iban camino a su aldea Emaús, a su casa, con el corazón destruido, con el corazón destrozado, amado hermano, y estaban desanimados. Eso es lo que hace cuando el corazón está quebrantado. Desanima, y no solamente que desanima, se habían deprimido cuando el mismo Jesús se le apareció a ellos a su lado. La Biblia no dice cómo él se le apareció, más seguro así, pum, apareció. Jesús tenía el cuerpo resucitado, el cuerpo que nosotros vamos a tener. No cuando muramos, sino cuando el Señor venga la segunda vez. Este cuerpo mismo, este mismo cuerpo, nosotros va a ser glorificado un día, como el cuerpo que tenía Jesús cuando él resucitó. Y ahora cuando morimos, pues el espíritu y el alma van a Dios si somos cristianos, pero el cuerpo se queda aquí hasta la resurrección o el rapto de la iglesia, donde todo el mundo pues entonces va a recibir su cuerpo y demás. Y es un cuerpo que se va a aparecer, va a poder pasar entre paredes y demás. Va a ser algo glorioso, algo lindo, algo hermoso. Este cuerpo va a ser transformado, amado hermano, en un abrir y cerrar de ojos, y va a ser algo maravilloso. Ese era el cuerpo que tenía el Señor, y se le apareció a los discípulos así en un instante, mientras ellos estaban desanimados, mientras estaban deprimidos, se le apareció al Señor. El Señor se le apareció porque Él quería que ellos lo invitaran a su hogar, porque Él quería que Él entrara a su hogar para quitarle esa depresión
desanimamos, amado hermano, nos resignamos. ¿Usted sabe lo que es resignarse uno, verdad? Prácticamente darse por vencida. Yo voy a aceptar el hecho de lo que pasó, me resigno. No voy a hacer nada. Me resigno a lo que pasó. El Señor murió, me desanimé, me voy a resignar a mi suerte, me voy para mi casa y me voy a olvidar del mundo, me voy a deprimir y quedar deprimido. Eso lo hace el corazón quebrantado. No dejemos que el enemigo de nuestras almas, en nuestros hogares, quebrante nuestro corazón por cualquier situación que pase. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro hogar, amado hermano, Cristo vino a sanar y a curar todo corazón quebrantado. Amén. Todo corazón que esté desanimado, o toda persona que esté desanimada porque su corazón se quebrantó, Cristo está para volver a dar ánimo. Cristo está para volver a levantarte. Cristo está para quitarte la depresión. Él iba a entrar a este hogar, amado hermano, para quitar ese quebranto de ese corazón. Él quería entrar al hogar de estos dos discípulos. Él no fue primero a los 11 que estaban reunidos allá, que tampoco estaban creyendo que Él había resucitado. A pesar de que unas mujeres fueron al sepulcro y le dijeron que Él había resucitado, ellos todavía estaban allí sentados mirando a ver qué iba a pasar, pero todavía incrédulos. Jesús entró al hogar de Maús para sanar aquellos corazones quebrantados y para dar fortaleza, para quitar el desánimo, para quitar la depresión, para que no nos resignemos. Ay, yo estoy viejo, yo me resigno que yo no puedo hacer nada. Ay, que si yo soy muy joven, yo me resigno a que yo tengo que seguir todo lo que se hace. A que yo estoy muy enfermo, yo me resigno a mi enfermedad. Y no voy a luchar por hacer nada más. Eso me ha pasado a mí, aunque usted no lo crea. A veces me he levantado tan mal y aunque esté aquí me ve. Pero a veces me he levantado tan mal y tan que yo digo, no salirme ni de la cama y quedarme acostado y no hacer nada, resignarme a que yo tengo esto por vida y olvidarme del resto, retirarme y hacer nada. Pero entiendo y comprendo cuando estas cosas me pasan, yo voy a la palabra de Dios, que aquellos discípulos querían resignarse a su suerte de que su maestro había muerto. Mi maestro no ha muerto, mi maestro todavía vive, el Señor vive y aunque esté enfermo, Él vive en mi corazón y Él me ama y Él quiere que yo no me resigne a mi suerte, sino que yo siga predicando la palabra de Dios hasta el día que Él venga. Santo Dios, aleluya. Imagínense los que están sanos, que a veces tampoco hacen nada, se deprimen, se resignan y se desaniman. Pero el Señor quería entrar a este hogar en particular para curar aquellos corazones quebrantados, aquellos corazones rotos, aquellos corazones que se habían olvidado de las Escrituras, de lo que Dios había dicho, no habían comprendido bien lo que el Señor había enseñado. Quizás no estaban para el tiempo, quizás no tuvieron los 3 años con Él y se le pasaron algunas cosas, pero ahora estaba el Señor allí y se le para al lado y le empezó a hablar. Dice la Biblia que empezó a mostrarle toda su vida desde el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas decían acerca del Señor, todo lo que los profetas, el salmista decía acerca del Señor, todo lo que, amado hermano, todo lo que todos los libros de la Biblia decían acerca de Él desde el Antiguo Testamento, probándole por las Escrituras que el que estaba allí, que el que había muerto en Jerusalén, que Él era Dios, que Él era el Cristo que había de venir. Y le empezó a hablar la Escritura y los tocó de tal forma, amado hermano, que cuando Él iba a
seguir de largo, se hizo como que iba a seguir de largo, ellos lo obligaron a quedarse en su casa. No importa, amado hermano, escúcheme bien, aquí todos ustedes viven en algún hogar. Amado hermano, no importa por lo que nosotros estemos pasando, por lo que vayamos a pasar o lo que sea. Amado hermano, nosotros tenemos que obligarnos nosotros mismos a que Jesús siempre esté en nuestro hogar, en todo momento, en toda situación, no importa lo que esté pasando. Jesús no puede salir de nuestro hogar. Jesús no puede seguir de largo en nuestras vidas. Si yo escucho acerca de la palabra de Dios, si yo escucho lo que Dios tiene que decirme, si yo oigo la palabra del Señor, si yo la entiendo, si ha entrado a mi corazón, yo no voy a dejar que Jesús siga de largo. Santo. Yo lo voy a aceptar. Amén. En mi corazón y en mi hogar también. No voy a aceptar, yo no voy a aceptar. Lo que no voy a aceptar es que Jesús siga de largo. Ay, si como quiera. ¿Para qué? Que nunca he oído ese dicho. ¿Para qué? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es dejar ir al seguir, que el Señor siga adelante. No podemos decir para qué, no podemos decir por qué, no podemos, amado hermano, simplemente aguantarnos de Él. Yo no sé, he tratado de buscar, pero no entiendo bien por qué la Biblia dice que los discípulos lo obligaron a entrar. Yo estoy seguro que no tenían que obligar. Yo estoy seguro que él voluntariamente iba, pero como él se hizo que iba de largo porque él quería probar la determinación de ellos y cómo la palabra había llegado en ellos. Y eso a veces es lo que pasa con nosotros también. A veces que el Señor nos permite pasar por ciertas pruebas, a ver hasta qué punto nosotros llegamos con Él. Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a decirle, no, tú de mi casa no te vas. Pasó esto, pero de mi casa no te vas. Pasó esto con mi esposa, pero de mi casa tú no te vas. Pasó esto con mi esposo, pero de mi casa tú no te vas. Pasó esto con mis hijos, pero de mi casa tú no te vas. Perdí el trabajo, pero no importa, no voy a perder mi casa. De mi casa tú no te vas. Tú no puedes seguir de largo, Señor. Aleluya. Esa es la determinación que nosotros deberíamos de tener. La que aquellos discípulos tuvieron, que lo obligaron a quedarse con Él. Gloria a Dios. Lo obligaron a quedarse con ellos. Lo importante y la lección que tenemos que aprender de esto es que ellos todavía no estaban seguros que era Jesús el que estaba allí. Ellos no estaban seguros que era Jesús el que estaba allí. Lo importante de esto es que había alguien que ellos sabían que tenía que ver alguien con Cristo y con las Escrituras y lo que Dios hablaba. Había alguien que les amaba, alguien que se preocupaba por ellos, alguien que quería quitarle su depresión, su quebranto, su desánimo, su resignación. Había alguien que quería quitarle esas cosas, que quería ayudarle con aquello que ellos tenían. Había alguien que tenía el sello de Cristo en su frente. Y ellos querían que morara en su casa. Pero cuando aquel individuo entró en la casa, que se sentó con ellos en la mesa y les siguió hablando y enseñando, porque Cristo viene a nuestros hogares a enseñarnos. A enseñarnos cómo nosotros podemos salir de las situaciones que a veces nos metemos nosotros, porque muchas veces nosotros nos metemos en cosas y la culpa se la echamos al Señor. Que el Señor se fue de mi lado, que el Señor, y a veces son las decisiones malas que tomamos. Y Dios nunca se va de nuestro lado. Dios nunca se va de nuestro lado. Dios nunca se va de nuestro lado.
Él estaba allí con aquellos discípulos y se sentó a enseñarles por las escrituras, todo. Y después que se enseñó cómo su cuerpo podía probar comida y podía comer, aunque era un cuerpo glorificado, pero no dejaba de ser el cuerpo que él anduvo en la tierra, se sentó con ellos a comer. Y cuando ellos comieron con él, sus ojos se le abrieron. Poderoso es Dios, aleluya. Sus ojos se le abrieron y se dieron de cuenta que el que estaba allí sentado con ellos era el Cristo de la gloria. Era el Cristo maravilloso que había muerto, es verdad, había muerto, sí, yo morí, pero al tercer día resucité. Y él se lo dijo a través de todas las escrituras, pero sus ojos están velados hasta que él comió con ellos. Y después que comió con ellos, sus ojos se abrieron, porque la palabra habla, abre todo ojo cerrado. La palabra de Dios lo abre, amado hermano. La Biblia dice, yo antes era ciego, pero ahora veo. Amén. Porque a pesar de que tenían vista y podían caminar y podían hacer tantas cosas, estaban ciegos. Y no hay peor cosa que una persona ser ciego y no querer ver. Pero la palabra de Dios, a pesar de todo, nos permite ver las cosas que de ninguna otra forma pudiéramos ver. La palabra de Dios hace en nosotros un milagro en nuestro corazón que resuena en nuestra mente, amado hermano, y todo nuestro cuerpo queda alumbrado y nuestros ojos espirituales se abren, porque aunque tengamos nuestros ojos físicos abiertos y decimos que podemos ver, sin Cristo y sin la palabra de Dios, espiritualmente estamos ciegos. Y por eso tropezamos. Y por eso maltratamos a los cristianos. Y por eso persiguen a los cristianos. Porque el hombre sin Cristo está ciego. Hace falta la palabra de Dios, el Cristo mismo de la gloria, que se siente con ellos y comer la palabra de Dios con ellos y beber, amado hermano, con ellos, para que sus ojos puedan ser abiertos. El hombre sin Cristo está ciego. Amén. Hay que tener a Cristo en el corazón para que se vaya el quebranto y para que nuestros ojos se puedan abrir. Yo me acuerdo, a mí siempre me ha gustado leer y yo le doy gracias a Dios que yo le pasé eso por lo menos a 2 de mis hijas, porque 2 de mis hijas son un cráneo. Leen una biblioteca entera, si la tiene. Tiene más libros que yo mismo. Pero nosotros, amado hermano, si no vemos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos ciegos. Yo antes leía la Biblia, porque a mí me gustaba leer. Yo leía la Biblia y mientras yo leía la Biblia, amado hermano, yo me daba de cuenta que yo no entendía ni papa. Ni papa. Cuando empecé, que mis hermanos me empezaron a hablar de Cristo y de Dios y de la iglesia y de lo que es el Señor, y sin tener a Cristo en el corazón, nosotros no vamos a poder entender las cosas espirituales. Amén. Amén. Algo empezó a germinar dentro de mí, que yo quería conocer eso. Un día me acuerdo que me senté, me fui a las 6 de la mañana en el tercer piso de mi casa. La casa tenía 3 pisos y me fui para allá al último piso a las 6 de la mañana. Salí de allí a las 12 de la tarde, había leído el libro de Isaías, desde el primer versículo desde el primer capítulo 1 hasta el capítulo 66 de Isaías. Había leído todo el libro de Isaías completo. Fue el primer libro, yo creo, en toda la Biblia que yo leí por primera vez. El 95% de todo lo que leí no lo entendí. Y no se me quedó. Pero algo se me quedó. Aquellas palabras y aquellas cosas de Cristo
que me decían: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Deje el impío su camino y el hombre nunca su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso lo leí en Isaías. Y eso empezó a germinar en mi corazón, y yo me di de cuenta que si yo quería entender todo el resto del libro de Isaías, yo tenía que darle mi corazón a Dios. Mi corazón quebrantado y triste, amado hermano, que no sabía ni si subir o bajar, a pesar que después que me convertí había tantas subidas y bajadas en mi vida. Ese corazón, Dios empezó a remendarlo, Dios empezó a sanarlo, Dios empezó a cuidarlo, Dios empezó, amado hermano, a hacer obra en él. Y yo me di de cuenta que cuando acepté a Cristo como mi Salvador personal de mi vida, como que mis ojos espirituales se abrieron, empezaron a cerrarse mis ojos carnales, y cuando le di lugar a Cristo en mi hogar, mis ojos espirituales se empezaron a abrir. Y cuando yo leía un versículo de la Biblia, me empecé a dar de cuenta: wow. Y yo le voy a decir, yo no sé cuántas veces yo he leído la Biblia. Trato de hacerlo una vez al año, pero no sé cuántas veces la he leído. Y cada vez que la leo nuevamente, como este año empecé, para tratar de leerla en un año, y digo: wow, qué tremenda es la palabra de Dios. Yo leía estos mismos versículos, pero ahora le saco un entendimiento diferente. Tengo una situación diferente en mi vida, y el versículo, amado hermano, aunque lo he leído tantas otras diferentes veces, ahora lo leo y como que mis ojos están más abiertos. Amado hermano, antes lo leía y para mí no significaba mucho, no significaba nada, pero ahora que Dios abrió mi sentido y mi vida, puedo leerlo 100 veces, y 100 veces Dios me da un significado diferente. Cuando yo quería ser pastor, me volví loco, yo no sabía qué hacer. Y me puse a estudiar la palabra del Señor, y que Dios llenara mi corazón. Y gracias a Dios que Dios lo hizo. Los discípulos, el Señor se sentó con ellos y le abrió los ojos que estaban cegados. Acuérdense, los discípulos no habían nacido de nuevo. Los discípulos nacieron de nuevo cuando el Señor resucitó, y allá en el Hechos capítulo 2 le dio el Espíritu Santo, y ahí fue que nacieron de nuevo. Pero mira lo que ellos dicen: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lo reconocieron, pero ya él le había explicado las escrituras, le había enseñado, amado hermano, por todas las escrituras, y mientras se sentaba con ellos en su casa, es bueno tener tiempo para Dios, amado hermano, donde nosotros abramos nuestra Biblia en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros familiares, sentarnos y a estudiarla juntos. Yo me puedo imaginar qué estudio bíblico sería aquel que Dios le dio. Yo hubiera querido estar en aquel estudio bíblico donde el mismo Señor era el que le estaba enseñando a estos discípulos. Oh, qué tremendo estudio haber sido aquel. Gracias Dios, aleluya. Yo hubiera deseado haber sido una mosca en aquella pared, mientras el Señor le enseñaba las escrituras. Pero ahora usted tiene el privilegio de que esté nacido de nuevo, de que Cristo ha entrado a su corazón. Amén. Y de que esté, sus ojos espirituales están abiertos. El Señor es el que le enseña la palabra. Siéntase a leerla, siéntase a estudiarla en su casa. No espere solamente llegar a la iglesia cuando usted oiga un mensaje de la palabra del Señor o se le enseñe la palabra del Señor. Eso es bueno, eso es tremendo, y especialmente si usted no tiene mucho tiempo en
en su casa, que venga y escuche la palabra de Dios en la iglesia, pero siéntese en su casa también Amén, aleluya. y estudiela. Los discípulos aquellos, los condiscípulos aquellos dijeron, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Yo estaba pensando mientras yo estudiaba esto para traer este mensaje hoy, ¿qué habrá querido decir aquello de que sus corazones ardían? Corazones que arden. Yo pienso que la palabra del Señor debería de producir en nosotros un ardor por las cosas de Dios, un ardor, unas ganas de ponernos las pilas, amado hermano, unas ganas, amado hermano, algo. Pues no ardía mi corazón estaba quebrantado, pero ahora estaba ardiendo con entusiasmo. Mi corazón estaba desanimado, pero ahora estaba ardiendo. Mi corazón estaba triste, se me había muerto el maestro, pero ahora yo lo sentía mientras él me hablaba que ardía en mí. Aquello que se había apagado había empezado a arder otra vez. Ardía en mí, mi corazón apagado nuevamente. Usted se puede especular lo que pasó allí. Tristes, deprimido, resignado. El Señor le empezó a hablar y enseñar la palabra del Señor. Y el Señor empezó a enseñarle la palabra y las escrituras, y su corazón empezó a arder. Ahora no con desánimo, sino con entusiasmo. No con desánimos, sino con entusiasmo. Empezó a arder diferente. Ahora no con depresión, sino como con motivación, con alegría. Con fe de que algo estaba sucediendo dentro de ellos diferente, que aunque no le entendían, su corazón ardía. Si su corazón no arde cuando usted lee la Biblia, reflexione. Si su corazón no arde y no lo entusiasma y no lo levanta, mientras usted lee la Biblia, reflexione y dígale a Dios, ¿por qué mi corazón no está ardiendo? Yo necesito que mi corazón arda. Yo necesito que mi corazón se prenda en fuego mientras yo leo la Biblia. Yo a veces estoy leyendo la palabra del Señor y yo siento, amado hermano, y me ha pasado muchas veces me ha pasado. Además, cuando yo empecé esta serie de mensajes, el día antes de enero, creo que fue diciembre 29, yo estaba leyendo la Biblia y me encontré el pasaje de cuando Jesús entraba en los hogares y el Señor me empezó a dar los 8 o 7 mensajes que he predicado en estas últimas semanas. Y mi corazón empezó a arder, se empezó a entusiasmar. Porque nuestro corazón tiene que arder cuando leemos las Escrituras. Tiene que entusiasmarse. Yo no leo la Biblia como un libro más. Libros de más tengo yo. Si yo quiero leer un libro de tantas diferentes cosas, materiales, de cómo cocinar o de lo que sea, yo tengo libros de más. Si yo quiero estudiar una palabra o una costumbre, yo tengo libros de más. Pero si yo quiero que mi corazón arda por Dios, si yo quiero que mi corazón se entusiasme por Dios, si yo quiero que mi vida cambie y se haga mejor para con Dios, solamente tengo la Biblia. No hay otro libro que haga eso por mí. Amén. Solamente la palabra de Dios. ¿Quién puede restaurar nuestro corazón en cambio?
quebrantado, sino solo Cristo con su palabra. La enseñanza bíblica, el estudio bíblico. Cuando hablamos de Él, cuando aplicamos la Biblia en nuestras vidas, porque esto es para aplicarse. Yo no la predico para que usted se la aplique a usted solamente. Me la tengo que predicar, me la tengo que aplicar yo también. Nos hace cambiar de dirección. La palabra de Dios nos hace cambiar de dirección muchas veces. Nos hace buscar a otros cristianos y reunirnos con ellos. Y eso fue lo que pasó. Ellos se fueron. Cuando el Señor le habló de la palabra y todo, ellos dijeron, yo no me quiero quedar con esto. Yo sola no me quiero quedar. Mire, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y la aprovechamos y la aplicamos en nuestras vidas, que se la llevemos a otros también. Amén. Rapidito se fueron para la otra casa donde estaban los otros discípulos y allá los siguió el Señor. Porque nos hace buscar a otros cristianos y reunirnos con ellos. Por eso nosotros tenemos servicio en la iglesia, porque cuando yo estoy en mi casa, usted está en su casa, cada uno de ustedes está en su casa, está leyendo la palabra del Señor, eso los entusiasma, eso es lo que yo quiero ir a la casa de Dios y hablar de Dios y decir de Dios o por lo menos escuchar lo que los hermanos tienen que decir, de lo que aprendieron de la palabra de Dios. Nosotros venimos aquí para tener la comunión de la palabra de Dios en nuestras vidas los unos con los otros. Yo me gusta reunirme con los hermanos. Yo puedo ir a cualquier fiesta, todo me es lícito. Pero con los hermanos es donde yo me siento más a gusto. Con los hermanos es donde yo me siento más contento. Mi corazón que arde se entusiasma. Le echa más chispas cuando estoy con los hermanos. Nos hace ser bendición a otras personas cuando nuestros corazones arden. Y hay muchas otras cosas que se pueden decir cuando nuestros corazones arden, pero yo me quería enfocar en lo que dice aquí. Se fueron para la otra casa y allí apareció Jesús otra vez, en aquel hogar. En aquel hogar no lo obligaron a entrar. En aquel hogar no lo invitaron a entrar ni lo obligaron a entrar. Él simplemente traspasó las paredes y se apareció delante de ellos. Y a él, a traspasar las paredes y aparecer delante del Señor, a ellos se les pareció como que era un fantasma o un espíritu, fue la palabra que usaron. Un espíritu. Pero no era un espíritu el que estaba allí. Era el Cristo de la gloria. Aleluya. No era el espíritu el que estaba allí. Era el Cristo de la gloria que se le había aparecido para enseñarle la última lección que yo le quiero enseñar de todas las casas que el Señor fue. Lo que el Señor quería enseñarle a estos discípulos que estaban dudosos, lo que el Señor quería hacer en este hogar en particular era fortalecer la fe de ellos. Fortalecerle la fe. Porque estaban allí medio incrédulos. No creían. Prácticamente las mujeres le dijeron, mira, Jesús ha resucitado, y ellos prácticamente no le creyeron. Fueron hasta donde ellas estaban y allá los que pudieron ver y demás creyeron, pero la mayoría que estaban allí no creyeron. Tomás era uno de los principales que no creían. Y Jesús se apareció y le dijo a Tomás, toca mis heridas, mi costado, mis pies, y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Aleluya. Que creamos que Él es real, que Él cambia vida, que nuestros hogares pueden ser mejores, millones de veces mejores cuando Cristo está en el hogar. Amén. Que nuestros hogares, amado hermano, nuestros hijos
Nuestros esposos, nuestras esposas pueden cambiar, no importa por lo que estén pasando. Aunque estemos en un hogar prestado, ahí quiere estar el Señor contigo. Aunque estemos en un hogar rentado, ahí quiere el Señor estar contigo. Para fortalecer tu fe. A los discípulos, a Tomás le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Cree que yo soy real. Cree la doctrina más grande de toda la Biblia. No hay una doctrina más grande en toda la Biblia que esta. No, ni el bautismo en el Espíritu Santo, ni en el hablar en lengua, ni profecía. Para mí esas son las últimas doctrinas más importantes. Ni la doctrina de la salvación, ni la doctrina de la Trinidad, ni la doctrina, amado hermano, no hay una doctrina más importante que la doctrina que el Señor quería que ellos allí creyeran, que Él había resucitado. Esa es la doctrina más importante, que Cristo murió y al tercer día resucitó. No hay doctrina más importante que el Cristo al cual yo sirvo, amado hermano, no está muerto. Amén. Vive. Amén. Vive en nuestros corazones. Yo no puedo entender cómo hay iglesias que parecen cementerio. Cuando le sirven o están supuestos a estar sirviéndole a un Cristo vivo. ¿Saben por qué parecen cementerio? Porque todavía creen que Cristo está muerto. Cuando Cristo vive. Amén. Y por eso esa doctrina de la resurrección y creer la que sucedió es la doctrina más importante en toda la Biblia. No que Cristo resucitó espiritualmente o que Cristo resucitó en forma de un espíritu, no, que Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos y se presentó a Pedro y se presentó a aquellos discípulos y se presentó después a 500 otras personas y se le presentó aún al mismo Pablo. Y es la doctrina más importante. Si usted no cree eso, usted no cree absolutamente nada. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es todo. Amá, yo personalmente no creo en apóstoles. Yo en apóstoles modernos, esos apóstoles, hermano, eso es mentira, eso es una artimaña del enemigo para engañar a la gente. Eso no existe, los apóstoles no existen hoy en día. El Señor se le apareció a 13 apóstoles. Una de las requisitos para usted ser apóstol en la Biblia era que usted tenía que haber visto a Cristo resucitado. Estos apóstoles que están hoy en día, ninguno vieron a Cristo resucitado. Ninguno. Uno de los requisitos, búsquenlo en la Biblia, uno de los requisitos de ser apóstol tenía que haber visto a Cristo resucitado. O resucitado. Ninguno. El último que lo vio fue Pablo, el último apóstol. Al último, como un abortivo, dijo el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, por eso es que tenemos que buscar de Dios, por eso es que tenemos que, amado hermano, estar pendientes para que nadie nos engañe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo y nos va a enseñar el camino de la vida. La última casa que el Señor entró para fortalecer la fe era la casa de donde estaban los discípulos y allí le aumentó la fe a todos ellos. Tanto que Tomás se quedó tan maravillado, tan espantado que dijo, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios, Cristo vive. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No solamente debería de vivir en nuestros hogares, debería de vivir en nuestros corazones también. Vivir en nuestros corazones para que nosotros, amados hermanos, podamos hacer su voluntad. Es lo que Dios quiere. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Todavía Dios tiene la última palabra.
terminar con esto que voy a decir y nos vamos. Denme 2 minutos. Mejor lo voy a dejar para el próximo domingo. Y adiós. Lo voy a dejar para el próximo domingo. Así que tiene que venir si quiere escuchar. Santo Dios. Vamos a buscar de Dios, hermano. Se nos acaba el tiempo. Yo le digo esto todos los domingos, prácticamente todos los días que vengo aquí, lo digo, se nos acaba el tiempo. A algunos se nos está acabando el tiempo más rápido que a otros. Pues yo voy entonces a obligar a que Jesús esté en mi hogar. Amén. Voy a obligar a que Jesús esté en mi hogar. Que si tengo tantas cuantas enfermedades, no importa, yo voy a servirle con mis enfermedades. Que si estoy demasiado de joven, no importa, yo voy a servirle en mi juventud. Que si estoy demasiado de viejo, no importa, yo le voy a servir en mi vejez. Pero le voy a servir, le voy a buscar. Y le voy a hablar a otros de Cristo, hermano. La iglesia está fallando en eso, estamos fallando en eso. No nos atrevemos a decirle a nadie, ni invitar a nadie para la iglesia. Lamentablemente esa es la verdad. Esa es la verdad, nos da miedo invitar a la gente a la iglesia. No sé por qué. De toda la gente que yo he invitado a la iglesia, cuando los invito, porque también a veces fallo. Cuando invito a las personas, los que no vienen, ni los que vienen ni los que no vienen, me comen un canto. A mí me han cerrado la puerta en la cara, me han dicho, y el viento me da casi en la espalda. Pero eso no me desanima a ir a la próxima puerta. Y un día me cogí un sábado y me pasé todo el sábado dejando tratado en la puerta de la gente. Lo hice en la computadora de una forma que se quedaran guindando de la puerta. Y lo puse en todas las puertas. Todas las puertas. Invitándolos para la iglesia para que vinieran a la iglesia. Tenemos que invitar a la gente a la iglesia. Tenemos que dejarle saber a la gente que viene en nuestros hogares, aquí vive el Señor. Aquí, mira. Yo he tenido muchos familiares que se han enojado conmigo. Porque yo me acuerdo que cuando yo y Monse vivíamos en Lorain y en Chicago, tenía familiares que vivían en pareja, pero no eran casados y querían quedarse en mi casa a dormir. Yo los recibía en mi casa, yo los besaba, yo los abrazaba. Yo les daba de todo, yo les daba comida, y me gozaba con ellos toda la noche, pero le decía, tienes que irte a dormir a un hotel porque no puedes quedarte en mi casa, porque en mi casa mora el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano, dejarle saber al mundo de toda forma que nosotros podamos decirle que Cristo mora en nuestro corazón. Amén. Y que Cristo es el Señor de nuestra vida y de nuestro hogar, porque se nos acaba el tiempo. Dios le bendiga. Amén. Lenny, pasa por aquí y ayúdame con esto. Gloria a Dios, vamos a estar de pies. Si hay alguien que necesite la oración, mientras pasamos al frente, usted me puede decir, o oramos por ustedes, después que hagamos